¿Las personas con diabetes tipo 2 pueden comer fruta? ¿Verdades y mitos nutricionales? Hace algún tiempo, en el New York Times, se analizó con un grupo de expertos a ver cuáles consideraban que eran los principales mitos relacionados con nutrición que quisieran que desaparecieran. En este video revisaremos algunos de estos mitos, incluyendo si las personas con diabetes tipo 2 pueden comer fruta y de cuál. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Suscríbete. Mito 1. Las frutas y vegetales frescos son siempre mejores. Desde hace ya varios años, esta idea de siempre debemos comprar frutos y vegetales frescos en el mercado ha sido desafiada. Por ejemplo, en este estudio se comparó por 2 años los nutrientes en frutas y vegetales comprados frescos contra este tipo de alimentos pasados algunos días en el refrigerador y contra sus contrapartes congeladas. El análisis concluye que cuando se comparan los alimentos después de varios días en el refrigerador, como normalmente sucede porque no nos comemos todo el súper el mismo día que lo compramos, estos tienden a tener menos nutrientes que sus contrapartes congeladas. Es importante considerar que en el caso de los alimentos frescos del súper o el mercado, en realidad seguramente llevan días o semanas en tránsito, con lo que este proceso de pérdida de nutrientes puede haber empezado mucho antes de tu compra. En el caso de frutos o vegetales enlatados, estos pueden preservar sus nutrientes por largos periodos de tiempo, pero vale la pena revisar en cada caso si se le han adicionado conservadores con sodio. Recuerda que la ingesta de sodio debe ser mesurada, como platicamos en este video. En algunos casos es posible reducir la cantidad de sodio que contienen estos alimentos si se les enjuaga en agua para beber justo antes de su preparación o consumo. Con los productos enlatados también hay otro par de detalles que podrías querer tomar en cuenta. Dado que pasan por procesos de calentamiento y evaporación de agua, pierden vitaminas solubles como la C y la B. Pero específicamente cuando hablamos de un nutriente en el tomate, el licopeno, el proceso que llevan en el enlatado ayuda a mejorar su concentración y biodisponibilidad. Esto significa que cuando te sirves razonablemente la misma cantidad de tomate enlatado que utilizarías de tomate fresco, puedes absorber más de este nutriente. El licopeno te lo mencioné hace ya varios videos porque en un estudio piloto parecía ayudar a reducir la inflamación prostática. Por otro lado, encontré una revisión de literatura donde se sugiere que este nutriente podría tener efectos anticancerígenos. Volviendo al punto, no. Frutas y vegetales frescos del mercado no necesariamente son siempre los mejores. Este proyecto sobrevive gracias a tus donaciones. Si deseas apoyar la creación de contenido, puedes dar clic en el botón Unirme para contribuir mensualmente. Distintos montos de donación te permiten acceder a diferentes ventajas, desde emoticones en los comentarios, videos exclusivos un poco más personales y de opinión, o hasta cupones de descuento para mis cursos. Si prefieres apoyar en una única ocasión, en lugar de donar mensualmente, puedes utilizar este otro enlace. Si además de suscribirte al canal, te gustaría recibir cada mes un correo con el resumen de los contenidos más recientes que tenemos, en la descripción del video hay un enlace que puedes utilizar para registrarte. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. Mito 2. Toda la grasa es mala. Después de la Segunda Guerra Mundial aparecen grandes estudios que identificaron posibles relaciones entre la ingesta de grasa saturada y enfermedades cardíacas. Además, la grasa tiene más calorías por gramo que la proteína y los carbohidratos, por lo que en ese momento se pensó que tenía mayor influencia en la ganancia de peso corporal. Desafortunadamente, la tendencia de reducir el consumo de grasa derivó en un aumento en la ingesta de carbohidratos. Esto potencialmente empeoró los niveles de sobrepeso y obesidad en la población. Es importante considerar que, por un lado, ingerir alimentos con grasa puede ayudar a tener la sensación de saciedad más pronto que cuando ingerimos carbohidratos. Esto ayuda a que dejemos de comer. Y por otro lado, hay distintos tipos de grasa. Si bien es cierto que aún hoy la grasa saturada se considera asociada con problemas cardiovasculares, la grasa
mono y poliinsaturada que encontramos en plantas y algunos aceites se consideran agentes protectores. Incluso en este mismo canal hemos revisado los beneficios, por ejemplo, del famoso omega 3, que es un tipo de grasa insaturada que se considera necesaria para diversos procesos fisiológicos. Finalmente, las grasas trans artificiales ya ni siquiera se consideran en la categoría de la FDA de los Estados Unidos, en la que se listan las sustancias que pueden ser agregadas a los alimentos porque se consideran seguros. Básicamente, este tipo de grasas artificiales ya están prohibidas en los alimentos. Mito 3. La mejor estrategia de pérdida de peso es contar las calorías que ingerimos y las que consumimos. Aunque existe una lógica detrás de para qué sirven las calorías en el cuerpo y que estas se acumulan si no se consumen, hay estudios como este que ponen el ojo en la importancia de la calidad de los alimentos consumidos más que en las calorías. En este pequeño estudio se comparó qué sucedía con el consumo calórico y el peso corporal dependiendo de si se consumía una dieta ultra procesada o una dieta tradicional. Se trabajó con 20 adultos quienes por 2 semanas consumirían uno de los dos tipos de dieta y luego alternarían con la otra. Esto permitiría comparar en cada persona el efecto de cada dieta. Aclaro que cuando se diseñó la dieta no procesada o tradicional, se buscó igualar calorías, grasa, azúcar y macronutrientes. Además, los investigadores no limitaban las raciones. Cada persona era libre de comer según se sintiera saciada, independientemente de la dieta que le tocara. Lo que se encontró fue que al consumir la dieta ultraprocesada, la gente tendía a consumir en promedio 500 kilocalorías al día más, y con ello tuvieron un consecuente aumento de peso. Donde al parecer radicaba la diferencia más importante era la capacidad de consumir más gramos y calorías por minuto cuando se ingería una dieta ultraprocesada. Es decir, es posible que la comida ultraprocesada sea calóricamente más densa. Por eso, cuando la consumes, ingieres en el mismo periodo de tiempo más calorías. Para cuando te llegue la sensación de saciedad, ya ingeriste en total más calorías que cuando consumes alimentos no tan procesados. Por otro lado, en este mismo canal hemos discutido sobre la dificultad de bajar de peso cuando tienes un enfoque en la ingesta de calorías. De manera que, al menos desde lo que yo alcanzo a percibir, aunque obviamente es importante considerar el balance de nutrientes en todos nuestros alimentos, es importante preferir en lo posible alimentos poco procesados y ricos en fibra. También hemos platicado de esto en otros videos. Quizás tengas en mente iniciar un proyecto de videos educativos para redes sociales, o quizás quieres convertirte en un divulgador científico. Para ambos intereses cuento con cursos con los que puedo ayudarte a plantear e iniciar tu proyecto. Ofrezco estos cursos solo en ciertos meses, por lo que si quieres enterarte cuando tengamos inscripciones, puedes registrarte en este enlace. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. Mito 4. La gente con diabetes tipo 2 no debería comer fruta. Empecemos por separar dos situaciones: las personas que no tienen diabetes y las personas con diabetes. Aún en el primer caso, hablando de personas que no tienen diabetes, desafortunadamente me ha tocado escuchar incluso a familiares decir que su médico les recomienda no comer frutas porque contienen mucho azúcar. Como en muchas áreas de la ciencia, no todos los estudios coinciden de manera absoluta, pero los análisis más completos que yo he encontrado sugieren que hay un efecto protector contra este padecimiento, la diabetes tipo 2, en la ingesta de frutas. Por ejemplo, este estudio incluyó a casi 80,000 personas a quienes se les hizo seguimiento por casi 4 años. Se identificó que aproximadamente por cada 100 gramos diarios de fruta consumida, el efecto protector era alrededor de un 2.8 menor riesgo, hablando de personas que no se encontrarán en condición de prediabetes. Cabe señalar que hay estudios que sugieren que este efecto protector probablemente tenga un límite, es decir, llega a un punto en que las raciones extra de fruta ya no tienen un efecto medible. Por ejemplo, en este análisis se identificó que el límite protector de consumo de fruta estaba alrededor de los 200 gramos por día. Estudios como este otro sugieren que el efecto protector
es mayor en personas con una predisposición genética a sufrir el padecimiento. Además, hay estudios como este que sugieren que el efecto protector puede variar dependiendo del tipo de fruta consumida. Ellos en particular identificaron el efecto en el consumo de berries, mientras que en este otro se enfocaron en analizar el efecto de los frutos secos. Ahora, en el caso de personas que ya tienen diabetes, también se han hecho análisis. Aquí se analizaron 19 estudios independientes que incluyeron en total a casi 900 pacientes con diabetes tipo 2. Identificaron que el consumo tanto de fruta seca como fresca ayudaba a reducir el nivel de glucosa en ayunas sin empeorar otros métricos. Estos otros dos estudios sugieren que el consumo de fruta en pacientes con diabetes tipo 2 contribuye a reducir las complicaciones de enfermedad y la tasa de mortalidad. Ahora, un enfoque ampliamente recomendado para personas con diabetes consiste en cuidar el índice glucémico de los alimentos que consumen. ¿Qué es esto del índice glucémico? Un alimento con alto índice glucémico es el que eleva tu glucosa de sangre rápidamente, por lo que su consumo suele recomendarse restringido, mientras que un alimento de bajo índice glucémico no provoca estos picos de glucosa. Hay frutos que son de alto índice glucémico, mientras que otros son de bajo índice glucémico. Con este criterio más fino, podemos encontrar documentos como este, publicado por la Asociación Canadiense de la Diabetes. Aquí, los frutos en la lista verde son los de menor índice glucémico o más recomendados, y los de la lista roja son los menos recomendados por su alto índice glucémico. Dentro de la lista verde encontramos cosas como las manzanas, duraznos, berries, cerezas frescas, dátiles, higos, guayabas, kiwis, uvas, mandarinas, naranjas, papayas, peras, ciruelas pasas y granadas, entre otras. Por cierto que también tenemos en el canal un video en el que analizamos estrategias para controlar la glucosa en sangre más allá del uso de los medicamentos. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos 5 alimentos que asumimos saludables que quizás no lo son. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.